Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos un poco en shock y con la boca abierta. Vamos a desgranar una noticia que ha dado la vuelta al mundo del entretenimiento turco y que involucra a dos nombres que conocemos muy bien, Oğuzhan Koç y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a comentar hoy es cuanto menos explosivo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y estar al día con todo lo que sucede en el apasionante mundo de las celebridades. Así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita. Pues bien, la bomba ha estallado de la mano del propio Oğuzhan Koç. Han estado casados, ¿recuerdan? Una unión que parecía idílica, llena de amor y expectativas, pero que, como muchas veces sucede, la realidad puede ser mucho más compleja de lo que aparenta en la superficie. Oğuzhan ha decidido romper el silencio, y sus declaraciones son de las que hacen pensar, de las que abren interrogantes sobre lo que realmente sucede detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas para las revistas. Lo que Oğuzhan ha confesado es nada más y nada menos que sabía que Demet amaba a Can en su matrimonio. Sí, han oído bien. No estamos hablando de un amor platónico, de una admiración, sino de un amor profundo, uno de esos que marcan y que aparentemente continuaba presente en la vida de Demet incluso después de haber dado el sí quiero a Oğuzhan. Imaginen el torbellino de emociones que esto debió generar en Oğuzhan. No es algo que sepa cualquiera, no es una simple sospecha. Es una confesión directa, sincera, que lo cambia todo. Para quienes no estén tan al día, recordemos un poco el contexto. Demet Özdemir, la actriz que conquistó el corazón de miles con su talento y carisma, y Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor, se casaron en una ceremonia espectacular el año pasado. Parecía la pareja perfecta, la materialización de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, la relación no duró tanto como se esperaba, y anunciaron su separación poco después, dejando a muchos desconcertados. Y ahora, con esta confesión, entendemos un poco mejor el porqué de esa repentina ruptura. Parece que las razones son mucho más profundas de lo que inicialmente se creía. La clave de esta confesión reside en el nombre de Can. Y no es cualquier Can. Estamos hablando de Can Yaman, otro actor turco de fama internacional, conocido por sus papeles en series que han arrasado en todo el mundo. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman no es nueva. Ambos protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, y durante el rodaje, los rumores de una relación entre ellos no pararon de circular. La química en pantalla era innegable y muchos de sus seguidores creían firmemente que esa conexión trascendía la ficción. Ahora, la confesión de Oğuzhan Koç arroja una luz completamente nueva sobre este triángulo amoroso. Él afirma que era consciente del amor que Demet sentía por Can. Esto no es una pataleta, no es una excusa para justificar una separación. Es un reconocimiento de una realidad emocional compleja. Piensen en lo difícil que debe ser para cualquier persona estar en una relación sabiendo que la otra persona ama a alguien más. Es una herida invisible, una sombra que planea sobre la intimidad, sobre los planes de futuro. ¿Cómo llegó Oğuzhan a saberlo? Esa es la pregunta del millón. ¿Se lo dijo Demet directamente? ¿Fue algo que él percibió? ¿Hubo alguna evidencia concreta? Oğuzhan no ha entrado en detalles sobre el cómo supo de estos sentimientos, pero la simple afirmación de que sabía implica que no era una vaga intuición, sino algo que él daba por cierto. Y eso, amigos míos, es devastador. Es como construir una casa sobre cimientos inestables. Imaginen la situación desde la perspectiva de Oğuzhan. Estás enamorado de una persona, decides casarte con ella, comprometer tu vida. Y sin embargo, en el fondo de tu corazón, o quizás en la conciencia de tu pareja, reside el amor por otra persona. Es una montaña rusa emocional brutal. ¿Cómo se mantiene una relación bajo esa presión? ¿Cómo se construye un futuro sólido sobre esas bases? La idea de compartir tu vida con alguien que aún tiene el corazón puesto en otro es, sin duda, una de las pruebas más difíciles que una persona puede enfrentar en el ámbito de las relaciones. Implica una lucha constante, una duda latente que puede corroer la confianza y la intimidad. Es posible que esta confesión se haya producido ahora porque Oğuzhan, después de la separación, busca cerrar capítulo, busca explicarse a sí mismo y al público lo que sucedió. A veces las verdades duelen, pero son necesarias para sanar.
Y quizás en este caso, la verdad era esta, que su matrimonio, a pesar de los esfuerzos, estaba marcado por un amor no correspondido por parte de la otra persona hacia un tercero. La necesidad de cerrar un ciclo, de entender por qué algo tan prometedor se desmoronó, puede ser un motor poderoso para la reflexión y eventualmente para la confesión. El proceso de duelo tras una ruptura no es lineal, y a menudo implica revisitar los eventos, buscando un sentido a lo sucedido. Compartir la verdad, incluso si es dolorosa, puede ser un acto de liberación y una forma de reconstruir la propia narrativa personal. La figura de Can Yaman también cobra un nuevo protagonismo aquí. Aunque él nunca ha confirmado oficialmente una relación seria con Demet, los rumores y la intensidad de su conexión mediática siempre estuvieron ahí. Y ahora, con las palabras de Ouzhan, se refuerza la idea de que esa conexión pudo haber sido mucho más que una simple amistad o química de trabajo. Quizás la historia de amor de Demet y Can nunca terminó realmente, y eso afectó directamente su matrimonio con Ouzhan. La química entre Demet y Can en Erkencicus fue tan palpable que traspasó la pantalla, alimentando la imaginación de los fans y creando un aura de misterio alrededor de su relación. Si esa conexión era, como sugiere Ouzhan, un amor profundo que persistió, entonces la ruptura con Ouzhan se entiende desde una perspectiva completamente diferente, una que no se relaciona con problemas de pareja convencionales, sino con sentimientos preexistentes y no resueltos. Este tipo de situaciones, aunque sean en el mundo de la farándula, nos recuerdan que las relaciones humanas son complejas. El amor no siempre es lineal, no siempre es exclusivo. A veces los sentimientos se entrelazan, se superponen, y toman caminos inesperados. Y en este caso parece que el corazón de Demet seguía ligado a Can, lo que creó una situación insostenible para su relación con Ouzhan. La complejidad del amor humano es un tema recurrente en la literatura, el cine y por supuesto, en la vida real. Las pasiones, los apegos, las lealtades y los desencantos pueden crear redes intrincadas de emociones que desafían las convenciones y las expectativas sociales. En el caso de Demet, la posibilidad de que su amor por Can haya sido un factor determinante en su matrimonio con Ouzhan nos invita a reflexionar sobre la profundidad de los sentimientos y la dificultad de seguir adelante cuando el corazón pertenece a otro. Las implicaciones de esta confesión son muchas. Por un lado, genera empatía hacia Ouzhan. Debe haber sido un camino muy difícil para él, el de saber que su esposa amaba a otro hombre mientras estaba casada con él. Por otro lado, también abre un debate sobre la honestidad en las relaciones. ¿Es mejor ser completamente transparente incluso si eso duele, o es preferible intentar seguir adelante y ver si los sentimientos cambian? La empatía es una respuesta natural ante la revelación de un dolor ajeno. La situación de Ouzhan al casarse con alguien que, según sus palabras, aún amaba a otro, evoca imágenes de una batalla silenciosa, de una renuncia personal en nombre de un amor que quizás esperaba ser correspondido. La pregunta sobre la honestidad en las relaciones es uno de los dilemas éticos más antiguos y complejos. Cuando la verdad se convierte en un arma y cuando en un bálsamo. Es un acto de valentía decir la verdad o a veces, la omisión por piedad puede ser un acto de amor. La confesión de Ouzhan nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y el matrimonio. ¿Es el matrimonio solo un contrato legal, o debe basarse en la reciprocidad total de los sentimientos? ¿Qué sucede cuando uno de los dos miembros de la pareja sigue amando a otra persona? Son preguntas difíciles de responder, y cada persona tiene su propia visión al respecto. El concepto de matrimonio a lo largo de la historia ha sido reinterpretado y adaptado a diferentes contextos sociales y culturales. Si bien tradicionalmente se ha asociado con la exclusividad afectiva y sexual, la realidad de los sentimientos humanos puede ser mucho más fluida y a veces desafiante. La posibilidad de que el amor pueda coexistir con otros afectos, o que un amor previo pueda persistir a pesar de un nuevo compromiso, es un tema que genera debate y diferentes perspectivas. Lo que sí está claro es que esta revelación ha sacudido los cimientos de la narrativa que teníamos sobre la relación de Ouzhan Koc y Demet Özdemir. Ya no es solo una pareja que se separó. Es una historia con un trasfondo emocional mucho más denso y complicado de lo que podíamos imaginar. Y la valentía de Ouzhan al compartirlo, aunque sea doloroso, es digna de ser reconocida. El poder de la narrativa es inmenso. La forma en que construimos las historias, tanto a nivel personal como social, moldea nuestra comprensión de los eventos y las personas. Antes de esta confesión, la historia de Ouzhan y Demet podía ser vista como una más de las muchas parejas de celebridades que no logran superar las dificultades.
Ahora la narrativa se ha enriquecido, adquiriendo una profundidad dramática, que invita a una mayor comprensión y quizás a una mayor compasión. La valentía de Othan al exponer su vulnerabilidad es un recordatorio de que las celebridades también son seres humanos con sus propias luchas emocionales. Este tipo de confesiones nos recuerdan que incluso las celebridades, que parecen vivir vidas perfectas, también enfrentan luchas personales, desamores y complejidades emocionales. Nos humaniza a esas figuras que admiramos, y nos muestra que detrás de cada sonrisa pública, puede haber una historia de dolor y desilusión. La imagen pública de las celebridades a menudo está cuidadosamente construida para proyectar éxito, felicidad y glamour. Sin embargo, detrás de ese brillo, se esconden las mismas fragilidades, las mismas decepciones y las mismas tristezas que cualquier ser humano experimenta. La confesión de Othan actúa como un puente entre el mundo idealizado de la fama y la cruda realidad de las emociones humanas, recordándonos nuestra humanidad compartida. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Principalmente que las apariencias engañan. Lo que vemos en las redes sociales, en las revistas, en las alfombras rojas, es solo una parte de la historia. Las relaciones reales, las que se viven en la intimidad, son mucho más complejas. Y el amor, ese sentimiento tan poderoso, puede tomar caminos tortuosos. La era de las redes sociales ha amplificado la tendencia a idealizar la vida de los demás, especialmente la de las celebridades. Sin embargo, esta revelación nos insta a ser más escépticos ante las imágenes perfectas y a recordar que la verdadera complejidad de las relaciones se revela en los momentos de dificultad y honestidad, no en los escenarios perfectos. El amor, en su manifestación más pura y a veces dolorosa, rara vez sigue un camino recto y predecible. La confesión de Othan Koch de que sabía que Demet amaba a Khan durante su matrimonio no es solo un chisme para el entretenimiento. Es una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, a las dificultades que pueden surgir incluso en las uniones que parecen más sólidas. Nos invita a la empatía, a la reflexión, y a recordar que la vida, tanto la de las estrellas como la nuestra, está llena de matices y desafíos. Esta noticia, más allá de su carácter sensacionalista, ofrece una oportunidad para la introspección sobre nuestras propias relaciones, sobre la naturaleza del amor y sobre la importancia de la honestidad y la autocompasión en el camino de la vida. Nos recuerda que las historias humanas son ricas en detalles, en subtextos y en emociones que no siempre son fáciles de descifrar. Y con esta reflexión, amigos míos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Hemos desgranado una noticia que ha dejado a muchos sin palabras, y hemos intentado comprender las diferentes facetas de esta compleja historia. Antes de despedirnos, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Othan Koch? ¿Creen que hizo bien en compartirlo? ¿Cómo creen que se siente Demet ante estas declaraciones? Déjenme sus pensamientos en la caja de comentarios, que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle a me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta impactante noticia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.